Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de costura. En esta ocasión os mostraré cómo hacer este vestido usando mi patrón Gaia. Podéis comprar este patrón en mi tienda, tenéis el link en la descripción. El primer paso será realizar el dobladillo superior e inferior, tanto el delantero como del trasero. Le daremos 2 vueltas para rematarlo bien. You know that I tried, yeah, I really tried. Oh, you gave me that feeling. You gave me that feeling I'm free. I felt so trapped until I found you. Until I found you. Now all I feel is free. You know that I would never leave you. 'Cause I feel free. Yeah, all I feel is free. I feel free. Para hacer el punto de nido de abeja, tendremos que cambiar el hilo de la canilla por la goma elástica. Para ello podemos hacer la canilla a mano o con la máquina fijándonos que el hilo quede suelto y no tenso. Os aconsejo coger un rotal de tela e ir haciendo pruebas para encontrar la tensión del hilo que necesitáis. La tensión del hilo en este caso va a depender muchísimo de la tela que elijamos. La mía, como es crepe tan finito, debo ponerla bastante floja, porque si no se frunciría demasiado. Una vez tenemos nuestra tensión ajustada, empezamos a coser dejando 1 centímetro, centímetro y medio del margen de costura. Las siguientes puntadas las haremos del ancho de nuestro prensatelas tomando como referencia la puntada anterior. Debéis dejar también el margen de costura de 1 centímetro de la sisa sin coser. Conforme vayáis haciendo las líneas, se os fruncirá más la tela y tendréis que ir estirándola con cuidado. Al llegar al final, volveremos a dejar 1 centímetro o centímetro y medio de margen. Una vez tenemos delantero y trasero, los uniremos por los costados, juntando derecho con derecho de la tela. Ahora vamos con la falda. Juntaremos los derechos de la parte trasera y delantera y coseremos los laterales. Para hacer la manga debemos marcar el carril por donde pasará la goma en la parte superior. Primero he marcado 1 centímetro, que es lo que mide mi goma, y después he metido otro centímetro hacia adentro para dejarlo aseado.
Y en la parte baja he realizado un dobladillo de 1 centímetro. Debemos coserlo con cuidado para que después nos entre la goma. Ahora uniremos la manga al vestido y pasaremos un pespunte a 1 centímetro. I ain't flexing like these bitches do. You could see it in my pictures, bitches, nothing new. I ain't talking about my revenue. Blessed with every second that I get to do exactly what I dreamed of when I was a little kid. It's a dream, never thought I would get to live. So now I ain't trying to catch up to you. All I can be is authentic, you gon' get the truth. It's the truth, hey, I ain't really got no bang. I don't wear no chain. Para unir el vestido debemos introducir unos centímetros de la falda por dentro del cuerpo y pasar un pespunte alrededor. Como el contorno de la falda es mucho más grande que el cuerpo, la frunciremos pasándole un hilo y la ajustaremos al contorno del cuerpo. Le pasaremos un pespunte a 1 centímetro, centímetro y medio del margen de costura del cuerpo. Debéis estirar la tela mientras coséis. Got it in my Louis. I got it, I got it, that's the truth. I got it, yes I do. It'll be upon me, I'm lonely without my Louis on me. Y por último, realizaremos el dobladillo del bajo del vestido. Y esto es todo, nuestro patrón Gaia ha terminado. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros para ver los próximos proyectos de costura.